pero como en todos los otros casos, ¿no? Se sabe que está el problema, hay diagnóstico y hay gente que ha propuesto soluciones y estamos esperando que alguien tenga el coraje, la sensibilidad de enfrentar la situación. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Salud. Están con nosotros la licenciada Rosario Marcelo, que es secretaria de Defensa del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermeras, del Sindicato Rebagliati, y está también con nosotros Nelda Rojas Bardales, que es la secretaria general del mismo sindicato. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Y gracias. El otro día la ministra de Salud me dijo que en el MINSA hay un déficit como de 28.000 trabajadores de salud, de todo nivel, ¿no es cierto? Médicos, enfermeras, tecnólogos, médicos, etcétera. En el Salud está pasando algo parecido, por lo que entiendo, ¿no? Por lo que es su reclamo. Sí, nosotros tenemos una brecha de personal no atendida desde hace más o menos 5 años. Se ha reportado 700 enfermeras que están faltando en el Hospital Rebagliati. ¿Solo en el Hospital Rebagliati faltan 700 enfermeras? 700 en el Hospital Rebagliati, ¿no? Y en lo que va del año, la autoridad ha hecho intentos de estudios de brecha, invirtiendo ingentes sumas de dinero en esos estudios, pero no se ha resuelto. Hasta hoy no se contrata personal de enfermería, ¿no? Y lo que nos invita el día de hoy es que se ha realizado una inauguración, no solamente del puente Bailey, sino también... Claro, que el puente Bailey, para los que no han estado siguiendo la información, se construyó una nueva emergencia en el Hospital Rebagliati, pero había un detalle, que la emergencia no estaba conectada al hospital. Entonces, sí, cuando había que trasladar a alguien de la emergencia al hospital, había que salir de la emergencia y para transitar en la vía pública, ir a la calle para de ahí ir al hospital, que es la cosa más absurda que se ha visto de una obra, ¿no? Con todo el tráfico y toda la congestión vehicular que hay en la misma avenida, ¿no? Bueno, el día de hoy se ha realizado la inauguración del puente y también la inauguración de las nuevas áreas que se ha creado, se han reactivado la emergencia propiamente dicha del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, con la apertura de nuevas áreas, ¿no? Entre ellas un centro quirúrgico con 2 salas de operaciones, salas de recuperación, también 2, también áreas de atención para pacientes neuroquirúrgicos, traumatología, que vienen por emergencia, ¿no? Y también otras áreas como los tópicos y las salas de observaciones que ya anteriormente han existido. Lo que nos invita es y nos preocupa es que se inaugura, se abren nuevas áreas y no se contrata personal que va a atender a los pacientes, ¿no? La demanda en el Hospital Rebagliati es alta. Sin embargo, de la autoridad, nuestro gerente, el doctor Gustavo Liendo, no se preocupa en la contratación de personal de enfermería, sobre todo tanto enfermeras como técnicas, que brinde una atención de calidad a los asegurados. Entonces, el año pasado se ha reportado una brecha en la nueva emergencia en el CELIN, que también han existido problemas, incluso comprometiendo un caso con la ministra Ana Jara, ¿no? De 100 enfermeras. Y este año, para esa nueva instalación que se ha creado, el Departamento de Enfermería de nuestro hospital ha reportado 85 enfermeras que están faltando para aperturar esas nuevas áreas. En total tenemos, si calculamos y hacemos una matemática simple, de 185 enfermeras que están faltando en el hospital, y sobre esa carga estamos todavía aperturando nuevas áreas, ¿no? Esto nos preocupa porque la salud de los asegurados se está poniendo en riesgo al no haber suficiente personal para brindar la atención. Ahora, me imagino que si esto pasa con enfermeras, debe estar ocurriendo lo mismo, me imagino, con médicos, tecnólogos médicos, con otros especialistas, ¿no? Y, si me permites, Lucar, la situación que nos lleva aquí a dar nuestra voz de protesta es en la siguiente. El papel aguanta todo. Los médicos, si tienen una demanda de pacientes, lo que hacen ellos se evalúan, y si el paciente requiere hospitalización, se hospitaliza. El momento en que estos pacientes tienen que pasar a tener un buen cuidado de enfermería, ahí se presenta el cuello de botella. ¿Por qué? Porque al ser insuficientes, en un área de emergencia donde máximo una enfermera debe atender 6 pacientes no críticos, y siendo estos críticos, debe ser una enfermera para 2 pacientes. Aquí se da todo lo contrario, una enfermera para 8 pacientes críticos, y esto supone pacientes con ventilación mecánica, una serie de infusiones que amerita tener hasta doble catéter venoso central. ¿Qué quiere decir? Pacientes sumamente invadidos. Y hay una enfermera para 8 pacientes. Entonces,
¿Qué ocurre? Que tenemos un CELIM, que es la Central de Emergencia de Lima Metropolitana, que se dice que es la emergencia del Hospital Revalietti, con 370 pacientes hospitalizados y que solamente cuenta con 250 enfermeras que tienen que trabajar en el área administrativa, unas, otras en el área asistencial, y estas, algunas con licencia de maternidad, otras con licencia por descanso médico. 250 en total que se supone trabajan en turnos, no es que las 250 están a la vez. Exacto, no están a la vez. Entonces es un turno rotativo donde se cumplen las 150 horas. Y ahí faltaban 85, 90 enfermeras para poder dar una atención de calidad. Igualmente de técnicos. Entonces cuando el paciente se queja y dice no me atienden, se rompen las camillas, porque son camillas obsoletas para poder estar los pacientes en los pasillos, se caen los pacientes. ¿Responsabilidad de quién? De la enfermera. Pero una enfermera que está en un extremo atendiendo a un paciente que está en una condición crítica y porque no hay ambiente lo tienen que tener en el pasillo, al otro lado un paciente por querer bajarse de la camilla, se cae. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De la enfermera. Y así ocurre, pacientes que hacen paro en el pasillo, si lo ves, inmediatamente lo trasladas a la unidad de shock trauma. Si no, el paciente hasta que alguien se dé cuenta y empiece a gritar. Eso no puede seguir pasando. No queremos que siga pasando. La unidad de shock trauma, en la que deben haber 4 enfermeras, y se entiende shock trauma porque son pacientes que vienen en situación de premortem o en situación de paro cardíaco y hay que resucitarlos, hay una enfermera para 12 pacientes en esa situación. 18 pacientes se ha llegado a ver en la unidad de shock trauma. Y ahí deben haber mínimo 4 enfermeras. Entonces, ¿qué ocurre? No hay la capacidad suficiente. En los pisos de hospitalización, ya propiamente el Hospital Revalietti, dejan una enfermera para 40 pacientes. Una enfermera para 40 pacientes. 40 pacientes. Cuando la norma establece que debe haber una enfermera. Tiene que chequear la alimentación, delicados, tiene que chequear la toma de medicamentos, la atención. La administración de medicamentos y una serie más, ¿no? Y son pacientes que están... La limpieza muchas veces de los pacientes. Y aquí la enfermera no tiene la facultad de evaluar. ¿Por qué? Porque no hay cámaras que pueda ver a través de un monitor. Todos los pacientes están en ambientes. Entonces, si ocurre algo, ¿cómo saberlo? Si estoy en un ambiente y voy al otro ambiente. Ahora, pero todo eso lleva una vez más al tema de recursos. Recursos humanos. Bueno, pero claro, y de dinero. ¿Con qué dinero se va a hacer esto? Porque alguien me decía alguna vez que el problema de salud no es solamente un problema de falta de dinero, sino de un problema de gestión. Por ejemplo, hay una deuda enorme con Salud que se le encargó a la SUNAT para que la cobre y hasta ahora no la cobra. Y encima la SUNAT se lleva un porcentaje y ha cobrado parte de este dinero y no lo ha entregado, a Salud. Entonces ahí hay un problema también de gestión de recursos y una administración eficiente. Y se ha contratado además un montón de personal administrativo. ¿No? Pero ahí viene la contradicción. ¿Cómo es posible que si tengo yo la necesidad de coberturar la actividad principal de una institución, que es el personal asistencial, cómo es posible que gaste ingentes cantidades de dinero en consultorías para saber cuántos pacientes necesita atender una enfermera o un médico? Ahí se bota la plata, porque se contrata gente que hace, bueno, si aquí en la China, donde sea, siempre el estándar es igual. ¿Por qué pierden el dinero en eso? En lugar de contratar enfermeras, técnicos, personal médico, especialistas. Faltan cardiólogos, faltan neurocirujanos, faltan neurólogos, y en el caso nuestro sobre todo, ¿cómo brindar el cuidado de atención? Que es un punto súper sensible, ¿no? Porque, o sea, ya el médico hace una intervención, da un tratamiento, pero el seguimiento y el bienestar y la recuperación del paciente depende de tener la atención adecuada. Otro de los temas que nosotros quisiéramos abordar en esta entrevista, aparte de recurso humano, que debería ser la prioridad para cualquier gestión, porque sin recurso humano no se podría brindar una calidad de atención, ¿no? Porque no somos reemplazados mediante máquinas. También nos preocupa mucho la escasez de material médico. Y el equipamiento con el que debería contar la nueva instalación de emergencia y también la emergencia del CELIM. Anoche, hace 2 noches atrás, tenemos compañeras de trabajo que nos han reportado que se están trasladando los equipos de las salas de operaciones existentes en el mismo hospital para traer a estas nuevas áreas que se han creado. Entonces eso nos preocupa. ¿Cómo es que traemos los equipos desde las áreas antiguas a las áreas nuevas solamente para inaugurar, ¿no? Es una irresponsabilidad. De verdad quisiéramos que acá se preste mucha atención a este tema. Y no estamos en contra, eso sí queremos dejar bien claro a la comunidad, a toda la población que nos escucha, no estamos en contra de que exista mayor oferta de servicios. La oferta de servicios es un factor importante. Está muy bien, está muy bien conectar la emergencia, que es una barbaridad que no se haya hecho. Está bien ampliar las nuevas áreas, pero eso tiene que ir de la mano para garantizar
no solamente un buen show de inauguración, sino un bienestar para el paciente, que vaya acompañado del personal suficiente con los equipos necesarios, ¿no? Porque nosotros a diario tenemos quejas y reclamos de las enfermeras, ¿no? Tenemos que hay denuncias, que los pacientes se han caído, que hay incremento de las úlceras por presión. Cuando el paciente está postrado muchos días y no se le moviliza por falta de personal, se hacen unas escaras en la parte del sacro. Entonces son úlceras por presión. Y nosotros, de todas maneras, aquí el día de hoy, señor Lucar, que quisiéramos que a través de usted, la presidenta ejecutiva Fiorella Molinelli, nuestro gerente del Hospital Rebagliati, el doctor Gustavo Liendo, nos preste atención y de una vez se contrate el personal necesario para brindar una atención de calidad. Vamos a invitar, de ser posible, mañana mismo a la doctora Fiorella Molinelli para que esté con nosotros. Yo les agradezco mucho por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por escucharnos y brindarnos. Y muchas gracias por el trabajo que hacen por la gente. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.